El verano de 1680 envolvió a Madrid en un calor sofocante. Dentro de los vastos salones del Alcázar, la residencia real, el aire parecía detenido. Espeso con el fuerte aroma de lavanda, agua de rosas y algo mucho menos agradable. No era solo el calor lo que hacía que los cortesanos cubrieran sutilmente sus narices o se apartaran cuando la joven princesa pasaba. Susurros la seguían a su paso. «Su Alteza Real viene por el pasillo», murmuraba una dama de compañía a otra. Rociaban rápidamente el aire con aguas florales, pero el efecto era casi inútil. Con apenas 19 años, la princesa Margarita Teresa, hija del rey Felipe IV de España y sobrina de su propia madre, Mariana de Austria, cargaba con un olor tan fuerte y ofensivo que superaba a los más finos perfumes de la corte. Se decía que recordaba al pescado podrido y al moho húmedo, y no importaba cuántas veces se bañara o qué brebajes inventaran los perfumistas, la pestilencia siempre regresaba. La condición era un cruel síntoma, uno de muchos, de la práctica centenaria que había plagado a su linaje. Generaciones de matrimonios entre tíos y sobrinas, primos y otros parientes cercanos. Una desesperada tentativa de la Casa de Austria por preservar el poder y las propiedades, sin importar el costo. Desde el otro lado del salón, don Diego Velázquez de Silva, el pintor de la corte, la observaba deslizarse. Sus ojos, envejecidos y sabios, habían visto la transformación de esa familia durante décadas, los había retratado en toda su grandeza ceremonial y su decadencia genética. Cada generación mostraba con más claridad la herencia de los Habsburgo en sus huesos: mandíbulas prominentes, labios gruesos, narices aguileñas. Y ahora, olores corporales inexplicables que ni los mejores médicos podían tratar. Velázquez había escuchado una vez al médico real, Luis Mercado, referirse a esta condición como el precio de la pureza de sangre. La frase le resonaba en la memoria. Ya en 1605, Mercado había escrito un tratado, Morbus Hereditaris, advirtiendo sobre los peligros de la consanguinidad, pero sus precauciones habían sido ignoradas. La corona española, decidida a mantener intacto su legado, continuó casando a sus miembros entre sí. En las cocinas del palacio, una mujer llamada María removía un espeso brebaje de hierbas en una olla humeante. Era una de las cocineras más viejas y había servido a 3 generaciones de Habsburgo. Ahora trituraba romero y tomillo en una pasta densa, parte del más reciente remedio para el mal olor de la princesa. «Pobre niña», murmuró, «no es su culpa haber nacido así». La puerta se abrió de golpe. El mayordomo mayor irrumpió, con el sudor corriéndole por las sienes. «Rápido con ese remedio. Su Alteza está por recibir al embajador francés». Ese embajador, Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy, era bien conocido por su ojo crítico y sus informes aún más agudos. El rey Luis el XIV de Francia ya recibía despachos regulares de él, detallando la decadencia física de la familia real española. Cada observación, cada defecto, se convertía en un arma en la mesa de negociaciones. «Dudo que alguna hierba cubra ese olor», susurró imprudentemente un paje joven. Se ganó una fuerte bofetada. «Cuida tu lengua», le gritó el mayordomo. «Hablas de la sangre real de España». En sus aposentos, Margarita Teresa permanecía en silencio mientras sus damas la vestían para la audiencia formal. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no emitía sonido alguno. Le aplicaban gruesas capas de polvo, pintaban sus labios y colgaban deslumbrantes joyas alrededor de su pálido cuello. Pero nada de eso podía ocultar la verdad. Los espejos, implacables y crueles, reflejaban la mandíbula de los Habsburgo, los ojos hundidos, la piel traslúcida con un tinte enfermizo. «Su Alteza, el embajador la espera», anunció el chambelán desde la puerta, cuidando de no inhalar demasiado. Margarita Teresa respiró hondo, conteniéndose como le habían enseñado desde niña. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y convocó el orgullo de un Habsburgo. «Que entre», ordenó, con una voz más firme de lo que en realidad sentía. En otra ala del palacio, su hermano menor Carlos, de apenas 12 años y ya heredero al trono de España,
estaba encorvado sobre un libro. Su tutor, intentando enseñarle a leer, iba perdiendo la esperanza. La lengua desproporcionada de Carlos dificultaba su habla. Su mandíbula deformada arruinaba hasta las palabras más simples. Sus piernas, torcidas por el raquitismo, hacían que caminar fuera doloroso. Sufría convulsiones frecuentes. Intelectualmente, estaba muy por detrás de otros niños de su edad. Majestad, intentemos una vez más, le pidió el tutor, conteniendo la frustración. Carlos parpadeó lentamente, mirando la página. Pero sus ojos se desviaron otra vez hacia la ventana alta, hacia los jardines del palacio. Veía a los hijos de los nobles jugar, correr libremente. Fuertes, veloces, sanos. Él nunca se les había unido. Nunca podría. Su frágil cuerpo y débil salud lo confinaban. Ya en 1605, Mercado había escrito un tratado, Morbus Hereditaris, advirtiendo sobre los peligros de la consanguinidad. Pero sus precauciones habían sido ignoradas. La corona española, decidida a mantener intacto su legado, continuó casando a sus miembros entre sí. En las cocinas del palacio, una mujer llamada María removía un espeso brebaje de hierbas en una olla humeante. Era una de las cocineras más viejas y había servido a 3 generaciones de Habsburgo. Ahora trituraba romero y tomillo en una pasta densa. Parte del más reciente remedio para el mal olor de la princesa. «Pobre niña», murmuró. «No es su culpa haber nacido así». La puerta se abrió de golpe. El mayordomo mayor irrumpió, con el sudor corriéndole por las sienes. «Rápido con ese remedio. Su Alteza está por recibir al embajador francés». Ese embajador, Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy, era bien conocido por su ojo crítico y sus informes aún más agudos. El rey Luis XIV de Francia ya recibía despachos regulares de él, detallando la decadencia física de la familia real española. Cada observación, cada defecto, se convertía en un arma en la mesa de negociaciones. «Dudo que alguna hierba cubra ese olor», susurró imprudentemente un paje joven. Se ganó una fuerte bofetada. «Cuida tu lengua», le gritó el mayordomo. «Hablas de la sangre real de España». En sus aposentos, Margarita Teresa permanecía en silencio mientras sus damas la vestían para la audiencia formal. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no emitía sonido alguno. Le aplicaban gruesas capas de polvo, pintaban sus labios y colgaban deslumbrantes joyas alrededor de su pálido cuello. Pero nada de eso podía ocultar la verdad. Los espejos, implacables y crueles, reflejaban la mandíbula de los Habsburgo, los ojos hundidos, la piel traslúcida con un tinte enfermizo. «Su Alteza, el embajador la espera», anunció el chambelán desde la puerta, cuidando de no inhalar demasiado. Margarita Teresa respiró hondo, conteniéndose como le habían enseñado desde niña. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y convocó el orgullo de un Habsburgo. «Que entre», ordenó, con una voz más firme de lo que en realidad sentía. En otra ala del palacio, su hermano menor Carlos, de apenas 12 años y ya heredero al trono de España, estaba encorvado sobre un libro. Su tutor, intentando enseñarle a leer, iba perdiendo la esperanza. La lengua desproporcionada de Carlos dificultaba su habla. Su mandíbula deformada arruinaba hasta las palabras más simples. Sus piernas, torcidas por el raquitismo, hacían que caminar fuera doloroso. Sufría convulsions frecuentes. Intelectualmente, estaba muy por detrás de otros niños de su edad. «Majestad, intentemos una vez más», le pidió el tutor, conteniendo la frustración. Carlos parpadeó lentamente, mirando la página. Pero sus ojos se desviaron otra vez hacia la ventana alta, hacia los jardines del palacio. Veía a los hijos de los nobles jugar, correr libremente. Fuertes, veloces, sanos. Él nunca se les había unido. Nunca podría. Su frágil cuerpo y débil salud lo confinaban a esas cámaras ornamentadas, protegido hasta de la amenaza más pequeña. Un simple resfriado podía serle fatal.
Mientras tanto, en la sala del consejo, el rey Felipe IV, ya anciano y agotado, se reunía con sus ministros. La guerra con Francia había vaciado las arcas de España. Sus colonias en el Nuevo Mundo estaban inquietas. La economía tambaleaba. Pero nada preocupaba tanto al rey como el futuro de su linaje. Vuestra Majestad debe considerar un matrimonio para el príncipe Carlos, sugirió el duque de Medina Sidonia, primer ministro. Es joven, sí, pero asegurar la sucesión debe ser una prioridad. Felipe IV se acarició la barba gris. En su corazón, conocía la verdad. Su hijo probablemente nunca sería capaz de engendrar un hijo. Los médicos de la corte ya le habían hablado en privado. Carlos sufría probablemente de hipogonadismo. Su fertilidad estaba comprometida, tal vez de manera irremediable. ¿Pero qué princesa de Europa aceptaría casarse con él en ese estado? Aún así, el rey guardó silencio sobre sus dudas. En lugar de eso, asintió solemnemente. Consideren las casas reales de Francia, Austria y Portugal, ordenó. Traigan candidatas apropiadas para el consejo. Y ese costo crecía con cada generación. Mientras el consejo murmuraba y los escribas tomaban notas, un mensajero irrumpió en la sala. Se inclinó profundamente ante el rey y le entregó una carta sellada. Felipe rompió la cera con dedos temblorosos. Al leerla, su rostro, ya pálido, se tornó fantasmal. Ha habido un incidente, dijo con voz quebrada. La audiencia con el embajador francés fue interrumpida. La princesa Margarita Teresa se desmayó en medio de la recepción. Los presentes exhalaron con asombro. No era la primera vez que colapsaba. Todos entendían la verdad no dicha. Su salud era tan frágil como la de su hermano. Se suspende la reunión, murmuró el rey, levantándose lentamente de su asiento. Debo ver a mi hija. Mientras Felipe recorría los pasillos del palacio hacia los aposentos de Margarita, un peso enorme se posaba sobre sus hombros. Había tomado con orgullo a su sobrina Mariana de Austria como esposa, tras la muerte de su primera mujer, continuando la tradición centenaria. Creyó que era lo más sabio, lo más político. Nunca pensó lo que eso significaría para sus hijos. Ahora, al verlos sufrir, con sus cuerpos deformes, sus mentes débiles, sus futuros desvaneciéndose, la culpa lo aplastaba como una corona de hierro. No solo había condenado a sus hijos. Quizá había condenado el futuro de todo el imperio español. En la biblioteca real, una vela solitaria iluminaba a un médico encorvado sobre antiguos manuscritos. El rostro fruncido, pasaba páginas con manos temblorosas. Buscaba algo, lo que fuera, que explicara el lento desmoronamiento de la dinastía más poderosa de España. Sus ojos se detuvieron en una frase del viejo tratado de Luis Mercado. La unión repetida de sangre demasiado cercana produce descendencia frágil, propensa a enfermedades y deformidades, e incapaz de reproducción en los peores casos. El médico exhaló, cerrando suavemente el libro. No había curas en esas páginas. Solo advertencias. Advertencias que habían sido ignoradas por generaciones. Afuera, nubes de tormenta se acumulaban sobre Madrid. Los truenos retumbaban a lo lejos, como eco de la agitación que bullía dentro de los muros dorados del Alcázar. El olor de piedra húmeda y lavanda marchita llenaba los pasillos, un recordatorio persistente de la condición de la princesa Margarita Teresa. Ese olor se había convertido ya en un símbolo, una señal no solo de decadencia, sino de un linaje desmoronándose bajo el peso de su propio legado. Y el tiempo se estaba acabando. El reloj de la torre del Alcázar marcó el mediodía de un fresco día de noviembre de 1679. Las campanas de la iglesia se unieron, tañendo solemnemente mientras la familia real española se dirigía a la Catedral de San Isidro. No era un servicio ordinario. Era la boda de Carlos II, ahora de 18 años y rey de España desde los 4, con María Luisa de Orleans, la vivaz sobrina de 17 años del rey Luis XIV de Francia. Había llegado a Madrid apenas una semana antes,
pero según los rumores de la corte, la joven novia lloró amargamente al ver por primera vez a su futuro esposo. Y no era de extrañar. A pesar de los esfuerzos de sus asistentes, empolvándolo, perfumándolo, vistiéndolo, Carlos ofrecía una figura lamentable. Enflaquecido, débil, con la inconfundible mandíbula de los Habsburgo tan crecida que no podía cerrar del todo la boca. Necesitaba el apoyo de 2 ayudantes para mantenerse en pie durante la ceremonia. El cardenal Portocarrero presidió el ritual, con voz temblorosa al intentar mantener la dignidad frente a las dificultades del rey. Cuando llegó el momento de que Carlos pronunciara sus votos, la iglesia cayó en un silencio incómodo. El rey tartamudeó, su lengua demasiado grande para su boca, y sus palabras apenas fueron un murmullo agudo. La congregación contuvo la respiración, dividida entre la compasión y la incomodidad. En uno de los bancos, cerca del frente, doña Elvira de Montoya, noble respetada de más de 70 años, se inclinó hacia su nieta. «Mira sus manos», susurró. La muchacha observó con disimulo. Los dedos del rey temblaban mientras sostenía el anillo de bodas, apenas capaz de deslizarlo en la mano de su esposa. «¿Crees que podrá tener hijos?», preguntó la joven en voz baja. Doña Elvira frunció el ceño ante la osadía. Pero, en realidad, era el mismo pensamiento que rondaba por todas las mentes. El futuro entero de la corona española dependía de la frágil capacidad de ese muchacho para engendrar un heredero. Y las probabilidades no eran alentadoras. Al frente de la iglesia, la reina madre Mariana de Austria observaba con un rostro cuidadosamente compuesto. Ella había sido el verdadero poder tras el trono durante la larga minoría de su hijo, y pensaba seguir siéndolo. Mariana era tanto producto como promotora de la tradición endogámica de los Habsburgo. Hija del emperador de Austria, hermana del rey Felipe IV, esposa de su propio tío. Había vivido la lógica de la política dinástica y había pagado su costo. Ahora, miraba a su nueva nuera, María Luisa, con una mezcla de sospecha y desaprobación. Una princesa francesa, traída desde el otro lado de los Pirineos. Un símbolo de la ambición borbónica. Una amenaza. En el fondo de la catedral, el embajador imperial, conde Arrach, tomaba notas mentales para su próximo informe a Viena. Los Habsburgo austríacos, aún la rama principal de la familia, observaban la decadencia española con creciente alarma. «El rey apenas puede mantenerse en pie», escribiría más tarde en su despacho. «Su debilidad es tal que es dudoso que llegue a consumar el matrimonio, y mucho menos a producir un heredero». Tras la ceremonia, la procesión real regresó al alcázar para el banquete nupcial. Carlos II, exhausto por el esfuerzo de la mañana, tuvo que retirarse a descansar en sus aposentos antes de que comenzara la celebración. Sus médicos le administraron otra pócima, un brebaje amargo de hierbas, minerales y extractos animales. Solo uno de los muchos remedios que habían intentado a lo largo de los años para fortalecer su cuerpo moribundo. «Su Majestad debe conservar energías», murmuró un médico al otro, echando una mirada al lecho del rey. Todos sabían lo que vendría después. Esa noche debía consumarse el matrimonio. En el gran salón del palacio, la fiesta continuaba con esplendor. Mesas largas repletas de carnes asadas, frutas exóticas y bandejas de plata. Enviados extranjeros, nobles y clérigos brindaban con sonrisas forzadas. Pero muchos notaron que el rey apenas tocaba la comida. Su mandíbula, deformada y dolorosa, hacía difícil masticar. Solo probaba caldos y purés suaves. Desde su asiento en la mesa principal, el duque de Medina Sidonia, consejero cercano del rey, observaba en silencio, con gesto preocupado. «Mira cómo lo observan los dignatarios extranjeros», murmuró al condestable de Castilla. «Como buitres rondando a una bestia moribunda». El condestable asintió sombríamente. Todos sabían que las potencias europeas ya se preparaban para lo que vendría después, la inevitable muerte de un rey sin heredero. Un imperio dividido. Una guerra de sucesión. Luis XIV de Francia llevaba años preparando el terreno.
alianzas, pactos secretos, maniobras diplomáticas. Todo en previsión de ese momento. Pasaron los años y la presión aumentaba. Se probaron médicos extranjeros, remedios milagrosos, exorcismos secretos, incluso baños de sangre de animales. Nada funcionó. El rey seguía sin poder engendrar un hijo. La esperanza se extinguía. La ciencia moderna, siglos más tarde, encontraría la explicación. Carlos probablemente sufría varios trastornos genéticos recesivos, tal vez síndrome de Klinefelter, tal vez insensibilidad androgénica. Eso explicaría su aspecto, su retraso en el desarrollo, y lo más grave, su infertilidad. En 1689, tras 10 años de matrimonio sin hijos, María Luisa de Orleans murió de repente a los 26 años. Oficialmente, de apendicitis. Otros susurraban que simplemente había perdido la voluntad de vivir. Carlos cayó en una profunda depresión, pero el deber real no le permitió duelo. En pocos meses se volvió a casar, esta vez con Mariana de Neoburgo, princesa alemana famosa por provenir de una familia fértil. Su madre había tenido 23 hijos. Sin embargo, la unión tampoco produjo descendencia. En noviembre de 1700, las campanas de Madrid sonaron una vez más. Carlos II, último de los Habsburgo españoles, había muerto a los 39 años. Su cuerpo, devastado por décadas de enfermedad, fue depositado en la capilla real. La autopsia reveló horrores: sin sangre en las venas, un corazón diminuto, pulmones podridos, intestinos gangrenados, un solo testículo negro y atrofiado, y el cráneo lleno de líquido. La corte se reunió en el Alcázar para escuchar la lectura del testamento del rey. El notario rompió el sello y pronunció un nombre: Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Un Bourbon. El embajador francés sonrió. El austríaco frunció el ceño. La guerra de sucesión española había comenzado. Pero bajo las maniobras políticas y diplomáticas se escondía una verdad más profunda, comprendida por todos. Los Habsburgo españoles habían llegado a su fin biológico. La sangre más pura de Europa se había convertido en la más frágil. La gran dinastía se había derrumbado, no por guerras ni revoluciones, sino desde dentro, por la lenta cuenta atrás de una bomba genética activada siglos atrás. Hoy, Carlos II sigue siendo un símbolo. No de poder, sino de consecuencia. Sus retratos cuelgan en museos: mandíbula torcida, mirada vacía, cuerpo débil. Son recordatorios no solo de una vida trágica, sino de lo que ocurre cuando la política desafía a la naturaleza. Cuando el orgullo real se pone por encima de la biología. Y cuando una corona pasa de tío a sobrina demasiadas veces. Una dinastía que en otro tiempo fue insuperable en gloria. Extinguida. No por espada ni fuego, sino por su propia sangre. Carlos II yace bajo un epitafio sencillo: el último y más desdichado de su estirpe.